Por primera vez en más de medio siglo, un presidente de los Estados Unidos no inició una guerra. Y eso es Donald J. Trump. Eso fue en su anterior mandato y vemos que el próximo mandato no será distinto, al menos no por ahora. Es más, ha dado un giro de 180 grados. Líderes, jefes de tiranías, autoritarismos e incluso de teocracias han hecho un llamado a la paz, comenzando por el Talibán. El Talibán dijo que quiere hacer la paz con los Estados Unidos y que le quite de una vez por todas de la lista de organizaciones terroristas, o sea, un régimen que controla hasta qué se dice, quién lo dice, cómo lo dice, quién se educa, quién no, ¿no? El tema de Rusia. Y ahí es muy importante ver, el éxito de Trump ha sido en buena medida porque no es un político convencional, es un hombre de negocios y como tal busca resultados. Y aquí algo que falta mucho en la actualidad en nuestra sociedad y en el mundo entero y es la masculinidad, es el ser padre. ¿Qué significa patriarcado? Y aquí discreparé con algunos afines, pero patriarcado significa el gobierno de los padres. Y es justamente como él actúa, como un padre fuerte, un líder fuerte, ¿no? Y donde se respeta el derecho de los padres de familia, ¿no? La patria potestad, donde justamente son libres de educar a sus hijos acorde a sus valores y no una imposición, porque de hecho dijo que no va a limitar la educación al Ministerio de Educación, sino que va a permitir que haya soberanía y autonomía de los estados, incluso de los condados. Pero bueno, paréntesis. Es muy importante ver lo que está pasando en Rusia, en Ucrania y cómo eso no hubiese pasado si él seguía en el poder. Primero, porque es un liderazgo débil el que ejerció Biden-Harris. De hecho, Kamala Harris fue a intentar evitar el conflicto y no lo logró. En cambio, Trump viene con esa actitud viril, masculina, fuerte, decisiva y le da un apretón de manos a Putin sin disparar una bala, sin arrojar un misil y le muestra su fuerza. Entonces, es muy importante en ese sentido ver la importancia que tengas el respeto de tu adversario, ¿no? Y lo mismo con el tirano que manda en Corea del Norte, que fue la primera vez que un mandatario pisó ese suelo, ¿no? O sea, un país impenetrable. Y Trump ahí, hablando las cosas, logró los acuerdos de Abraham, que fue justamente acuerdos de paz entre Israel y varias naciones árabes. Es más, algo súper icónico fue que le puso como condición a Israel que no avance sobre los territorios palestinos, algo impensable para un líder republicano que defienda la paz para ambas naciones, su derecho y su propiedad, ¿no? Y vemos qué está pasando ahora y hice un pequeño short para que puedan tener la información comprimida, pero muy importante ver que Times of Israel, The Times of Israel, un portal israelí, dijo que Trump habló con Netanyahu, el primer ministro, para que termine el conflicto en Gaza antes que él llegue a la Casa Blanca. Y esto lo dijo incluso antes de ser electo. De igual manera, apenas salió una noticia que Trump fue electo, jamás pidió un cese a la agresión. Es decir, vemos que en ambos polos hay un llamado a la paz y sobre todo que hay un interés genuino de Trump por la paz. Entonces vemos lo mismo en Rusia, Ucrania, y vemos que el impacto económico también se ve, o sea, no solo se dispararon las bolsas de valores, se disparó el Bitcoin, la criptomoneda, superó los 84,000 o sea, $84,000 por un Bitcoin. Y eso también obviamente influye Elon Musk. Y tanto Trump como Elon Musk eran escépticos, lo mismo Milley, y se fueron como abriendo a la idea. Entonces, muy interesante, siempre que gana un candidato que tiende al libre mercado, que es menos socialista, los mercados reaccionan bien. Cuando es intervencionista, los mercados actúan negativamente. Y es interesante ver eso, pero también ver que el combustible, la energía, es un factor clave en la paz. De hecho, Rusia le vende gas natural a la Unión Europea. Y de hecho, Giorgia Meloni, que ha sido una gran defensora de la soberanía nacional, le dijo a la Unión Europea, bueno, ustedes tendrán lo suyo, yo voy a permitir acceso al gas. Y ahora que gana Trump, se acerca a él Ursula von der Leyen, que es la número uno de la Unión Europea, a decir, ¿qué tal si te compramos gas a ti? Así ya no nos presiona Rusia. Entonces esto también pone a Estados Unidos en una posición de poder económico y por ende de poder político.
y también cómo se está fortaleciendo BRICS, o se fortaleció durante el mandato de Biden, que es esta alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces estaba en peligro el dólar americano. Pero ahora que Trump volvió al poder, Putin dijo que va a poner un cese a este discurso antioccidental y que está dispuesto al diálogo, que está de acuerdo con Trump con el fin a la guerra y que está dispuesto a cooperar. O sea, vamos a ver el fin de las guerras que se están viviendo ahora. También los Houthis, que es esta agrupación armada en Yemen. De esto no se habla mucho en el habla hispana, pero es algo que está hablando, que es muy severo, que igual inhibe el acceso a hidrocarburos y energía en la región. Entonces es bastante positivo. Lo mismo, mis queridos hermanos mexicanos, sabemos que no es lo mismo Estado que nación y que no se ven mayormente representados por su gobierno, pero algo positivo es que para el mundo entero solo se ve la frontera sur como una tensión entre México y Estados Unidos. Pero no ven es que justamente México sufre también por causa de esa frontera, porque se quedan en su país. Por mucho tiempo eran los centroamericanos, pero ahora estamos viendo que llega gente del Asia, estamos viendo que llegan terroristas, estamos viendo que llegan chinos, árabes, musulmanes, etcétera, ¿no? Entonces, que no necesariamente son sinónimos. Entonces, estamos viendo mucha migración y que a México también le impacta. ¿Y qué pasó? Apenas ganó Trump, México empezó a reforzar la frontera. Entonces, esto es lo que hace un liderazgo fuerte. Vimos ya la paz y prosperidad que hubo en la nación y el mundo en los primeros 4 años de Trump y estamos viendo que tanto los mercados como los líderes mundiales reaccionaron positivamente. Y esto es importante, incluso si a ustedes no les gustan sus ideas. De hecho, yo conozco mucha gente querida que es más de izquierda en lo político, pero les gusta Trump por la paz. Y esto es importante porque es real, es empírico. Y otra cosa, la izquierda política ha sido muy crítica de los Estados Unidos por su política militarista. Eso en política estadounidense se conoce como hawks, estos halcones de guerra, muchas veces neocons, neoconservadores, porque el conservador quiere Estado pequeño, no un Estado agigantado, y eso es justamente lo que ha hecho el militarismo. Y vimos que Dick Cheney, que fue vicepresidente de George Bush, apoyó a Kamala, porque son justamente los que quieren mantener a flote la maquinaria estatal con los impuestos de los ciudadanos para la guerra. Y Trump no. Trump es un hombre de negocio y el comercio suele ser una puerta hacia la paz porque inhibe la confrontación. Digo suele porque no siempre es la realidad, pero ciertamente predispone. Entonces es importante también saber llegar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro círculo o incluso a gente que no le gusta Trump por causa de la propaganda y etcétera, pero decir, con él hay paz, con él hay estabilidad, con él hay prosperidad. Entonces no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos e incluso lo dicen sus rivales, ¿no? Entonces espero les sea útil esta información. Igual me gustaría saber desde dónde nos escriben, desde dónde nos siguen. Bienvenidos sus sugerencias en temas y saber cómo abordar estas cosas. Yo sé que nos encanta reír de las reacciones, de la histeria y etcétera del otro, pero creo que también es el rol nuestro sanar, ¿no? Entonces, la batalla es cultural y la guerra es espiritual, pero en toda batalla hay un flanco. Están los soldados que combaten, está el auxilio espiritual y está el auxilio médico. Es decir, es importante sanar. Un soldado herido sirve para la batalla cuando ha sido sanado. Entonces, si bien vemos todo en términos de conflicto, también es importante sumar más a nuestras filas y construir puentes, ¿no? Porque si solo vemos al otro como nuestro rival, entonces es muy difícil vivir en una sociedad armónica. Entonces los invito en ese sentido y a ser más apostólicos, pero también a saber entender al otro, escuchar al otro, porque quizás tenemos más en común de lo que pensamos, pero unos son más víctimas que otros de la propaganda, ¿no? Entonces, ver al otro del presente como un yo del futuro, o incluso en el caso de muchos de nosotros como un yo del pasado. Entonces, ser más humildes, menos soberbios, sí tener la libertad de reír, obviamente, los memes, etcétera, pero pensar en lo mejor para el otro. Y una forma de lograr ese bienestar es ayudarle a salir de ese estupor. Pero no con la soberbia que yo sé más, sino con la humildad de querer lo mejor para el otro. Si no es amor al prójimo, ¿qué es? Hasta la próxima.
Bienvenidos a mi canal, soy Mamela Fiallo Flores. Si les gustó lo que vieron, no olviden ir a comentarios y decirme qué más quisieran ver. Recuerden que ustedes eligen los contenidos que salen en este canal. Y por supuesto, si quieren apoyar, a través de Patreon pueden dejar sus donaciones. Recuerden, el enemigo está bien preparado y bien financiado, mientras que a nosotros que nos atrevemos a dar la contrabatalla y que nadamos contracorriente, nos cortan espacios, sobre todo en el plano académico, y en los medios alternativos realmente remamos en dulce de leche. Así que más que bienvenido a cualquier colaboración y su apoyo en este canal y en todos los espacios.